Número 2. Organización de los datos estadísticos. Al organizar la información puede que algunos datos resulten omitidos. Los datos pueden clasificarse en cualitativos y cuantitativos. Una vez clasificados los datos, estos deben ser organizados en tablas, cuadros o gráficos, los cuales están rígidos por una serie de conversiones. Cuando se tiene un número grande de datos, provienen de una experiencia estadística. Es conveniente ordenar y clasificar. Las tablas constan de 5 partes, que serían un título, una columna matriz, un encabezamiento, la fuente. Variables estadísticas. Es una magnitud, pero que puede ser medida, manipulada o controlada. Puede estar relacionada con otras variables y cambiar en concordancia. Desde esta óptica, las variables se clasifican dependientes o independientes. Una variable será considerada dependiente en el marco de un estudio concreto si su magnitud cambió debido a los cambios de otra u otras variables. Por ejemplo, el consumo es una variedad que está relacionado. Si el ingreso aumenta, el consumo de un bien también aumentará. Tipos de variables. Las variables se dividen en 3 grandes grupos: cuantitativas, categóricas y intervalos. Variables cuantitativas. Las conocemos como variables numéricas. Las variables categóricas son variables cualitativas y se dividen. Variables de intervalo. Nos permiten expandir el radio de las variables numéricas. Relación de variables. Desde el punto de vista de la relación hay 3 clases de variables. Variables dependientes, las que cambian debido a que otra variable o variables han cambiado de acuerdo con un tipo de relación dada entre ambas. Variables dependientes, las que cambian sin depender del cambio de otras o pueden ser manipuladas. Variables neutras, son las que están relacionadas con ninguna otra. Punto número 4. Registro y recolección de datos. Está la metodología empleada para recolección de datos. Se refiere al método utilizado para formar y obtener los datos. Se engloban en la siguiente manera. Uso de registro administrativo. Estos pueden ser formulario, planilla de registro, ficha e historias clínicas médicas. Otro sería, estos se pueden elaborar de la siguiente forma, ¿sí? Enumeración completa o exhaustiva de los registros administrativos. Se refiere al momento en que se emplea la totalidad de los registros administrativos. Están en las planillas, expedientes, formularios, entre otros. Mediante un resumen basado en un acto administrativo, es cuando a partir de un acto administrativo se realiza un resumen estadístico tomando en cuenta solo algunas características o variables presentes en el registro administrativo. Obtención de los datos. Se aplican 3 métodos, que sería censo o enumeración completa, enumeración por muestreo, la forma combinada de los anteriores, estadísticas derivadas y productos estadísticos. Recopilación estadística. La recopilación se refiere a la publicación de resultados producidos a partir de otras estadísticas que no hayan sido
objeto de elaboración o transformación. Sistema de recolección de datos. Se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser las entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. La entrevista se utiliza para recabar información en forma verbal a través de preguntas que dispone el analista. La entrevista es la técnica más significativa y productiva que dispone el analista para recabar datos. Ofrece al analista una excelente oportunidad para establecer una corriente de simpatía con el personal usuario, lo cual es fundamental en transcurso del estudio. Preparación de la entrevista. Determinar la posición que ocupa de la organización el futuro entrevistado, sus responsabilidades básicas, actividades, etc. Investigación. Preparar las preguntas que van a plantearse y los documentos necesarios. Fijar un límite de tiempo y preparar la agenda para la entrevista. Elegir un lugar donde se puede conducir la entrevista con la mayor comodidad. Hacer la cita con la debida anticipación. La encuesta se usa más frecuentemente para describir un método de obtener información de muestra de individuos. Preguntas de una encuesta. Los participantes pueden ser preguntados si han oído o leído sobre algún asunto, que saben sobre él, su opinión, con cuánta firmeza sienten y por qué, su experiencia sobre el asunto y ciertos datos personales que ayudará al analista a clasificar su respuesta, tal como edad, género, estado civil, ocupación y lugar de residencia. Las preguntas pueden ser abiertas, ¿por qué se siente así?, o cerradas, ¿aprueba usted o desaprueba? Algunas encuestas enfocan sobre opiniones o sobre hechos. Cuestionario proporciona una alternativa muy útil para la entrevista. Cuestionario abierto. Los cuestionarios pueden ser abiertos y se aplican cuando se requieren sentimientos, opiniones y experiencias generales. También son útiles al explorar el problema. El formato abierto proporciona una amplia oportunidad para quienes respondan escriban razones de sus ideas. Cuestionario cerrado. Este formato es el método para obtener información sobre los hechos. También fuerza a los individuos para que tomen una posición y forman su opinión sobre los aspectos importantes. La observación, técnica útil para el analista en su proceso de investigación, consiste en observar a las personas cuando efectúan su trabajo. Como técnica de investigación, la observación tiene amplia aceptación científica. Gráficos para variables cualitativas o cuantitativas. Diagrama de barras simples, diagrama de barras compuestas, diagrama de barras agrupadas o apiladas, diagrama de sectores o circulares, pictograma, histograma y polígonos de frecuencia. Gracias.